Nunca fui una persona supersticiosa. Siempre pensé que los sueños eran solo eso, imágenes al azar que la mente creaba mientras dormíamos. Pero todo cambió la noche en que soñé con Inés. En mi sueño ella estaba parada en un callejón oscuro, descalza y temblorosa. Su rostro estaba pálido y sus ojos llenos de terror. «Ayúdame», susurró con una voz que se sentía más real de lo que me gustaría admitir. Me desperté sudando, con el corazón acelerado y una sensación de angustia recorriéndome el pecho. Algo no estaba bien. A la mañana siguiente mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté con desgana sin esperar que las siguientes palabras cambiarían mi vida para siempre. «Lamento informarte que Inés falleció anoche». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mis piernas temblaban mientras intentaba procesar la información. ¿Cómo era posible? Apenas ayer habíamos hablado. Su risa aún resonaba en mi cabeza. Y sin embargo, ahí estaba la cruel verdad. Mi mejor amiga estaba muerta. El velorio fue esa misma noche. La casa estaba llena de murmullos y sollozos. El aire olía a flores marchitas y cera derretida. Caminé con pasos pesados hasta el ataúd, pero cuando vi su rostro pálido e inmóvil, mi cuerpo entero se paralizó. No podía aceptar que estaba ahí dentro. No podía aceptar que jamás volvería a escuchar su voz. Pero justo en ese instante, un golpe seco retumbó desde el ataúd. Me quedé sin aliento. Observé a mi alrededor, esperando ver si alguien más había escuchado el sonido, pero todos seguían en su duelo, ajenos a lo que acababa de ocurrir. Mi piel se erizó cuando un segundo golpe resonó, esta vez más fuerte. Me acerqué lentamente, sintiendo el pulso martillando en mis oídos. Fue entonces cuando lo escuché claramente. «Ayúdame». Retrocedí de golpe. La voz era la misma que en mi sueño. Me temblaban las manos mientras intentaba racionalizar lo que acababa de suceder. «No puede ser», susurré. Pero entonces el ataúd volvió a estremecerse. El terror se apoderó de mí. Era imposible, completamente imposible. Y sin embargo, ahí estaba el sonido, el movimiento, el llamado de Inés. Intenté calmarme, diciéndome a mí misma que era mi mente jugándome una mala pasada, pero no podía ignorar lo que sentía, una presencia. Algo en la habitación había cambiado, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. De pronto, las velas que rodeaban el ataúd parpadearon violentamente, casi extinguiéndose. Fue entonces cuando alguien me tomó del brazo. Era la madre de Inés. Sus ojos estaban enrojecidos por el llanto, pero su voz sonó firme. «Hija, ella ya se fue», asentí, aunque en el fondo no lo creía del todo. Me obligué a quedarme quieta, a ignorar los escalofríos que recorrían mi piel. Pero entonces el ataúd se sacudió de nuevo, esta vez con más fuerza. Los murmullos en la sala se detuvieron. Todos nos miramos en silencio, conteniendo la respiración. Un sudor frío resbaló por mi espalda. Nadie se atrevía a moverse. Fue en ese momento que las luces parpadearon. La sala entera quedó sumida en una penumbra inquietante. Un grito ahogado escapó de los labios de alguien. Y luego, el sonido. 3 golpes más, seguidos de un susurro helado que recorrió la sala. «No me quiero ir». El pánico se desató. Alguien gritó una oración. Otra persona salió corriendo. Pero yo no me moví. Me quedé ahí, con la mirada clavada en el ataúd, sintiendo que algo me observaba desde su interior. No entendía qué estaba pasando, pero sabía una cosa con certeza. Inés aún estaba ahí, de alguna forma. Esa noche, al llegar a casa, encendí una vela y la coloqué junto a la foto de Inés. No podía ignorar lo que había ocurrido. No podía fingir que todo había sido una coincidencia. Me senté en la cama, abrazando mis piernas, intentando no pensar en los golpes, en la voz, en la sensación de que algo no había terminado. El sueño me venció y entonces la vi de nuevo. Inés estaba frente a mí, pero esta vez no parecía asustada. Su rostro se veía sereno, sus ojos brillaban con una paz indescriptible. Me sonrió con ternura y en ese momento supe que por fin se había ido. Desperté con el corazón latiendo con fuerza. La vela aún ardía, su luz titilando suavemente. Suspiré aliviada, pero justo cuando estaba a punto de apagarla, sentí un escalofrío recorrer mi piel. Un susurro llegó hasta mi oído, helado y apenas audible. «Gracias». Y entonces la vela se apagó sola. Mi tío Sebio siempre fue un hombre peculiar. Desde que tengo memoria, la gente del pueblo lo miraba con respeto, pero también con miedo. No era solo su mirada penetrante ni su risa seca y áspera. Era el hecho de que, sin importar lo que le pasara, nunca parecía lastimarse. Sobrevivió a caídas que habrían matado a cualquiera, a heridas profundas que cicatrizaban en días, a accidentes que habrían dejado inválido a otro hombre. Y él siempre lo decía con orgullo, con una media sonrisa en los labios. «Yo ya hice mi trato, y hasta que llegue el día, no me voy a morir». Nunca quise creerlo. Pensaba que eran solo cuentos de borracho, historias exageradas por la gente del pueblo. Pero cada vez que alguien intentaba desafiarlo, la suerte siempre estaba de su lado. Una vez, un hombre envidioso lo atacó con un machete en una pelea. La hoja le cortó el pecho de lado a lado, pero
en menos de una semana, Sebio ya andaba como si nada. No es normal, decía mi abuela en voz baja, santiguándose cada vez que lo veía. Ese hombre vendió su alma. Con el tiempo, su leyenda creció. Los niños se persignaban cuando lo veían pasar. Los viejos evitaban mirarlo a los ojos. Decían que él mismo había pactado con el diablo cuando era joven, pidiéndole invulnerabilidad hasta el día exacto que él mismo elegiría. No me voy a ir ni un día antes ni un día después, repetía con una seguridad escalofriante. Lo decía como si ya supiera la fecha de su muerte, como si la tuviera marcada en su calendario personal. Pasaron los años, y como era de esperarse, el día llegó. Sebio reunió a la familia y nos miró con una calma que nos heló la sangre. Mañana es el día, dijo sin titubear. Nadie se atrevió a contradecirlo, y efectivamente, al amanecer, lo encontramos muerto en su hamaca, con los ojos cerrados, y una expresión de satisfacción en el rostro. Parecía tranquilo, como si realmente hubiera cumplido su parte del trato. El velorio fue grande. Gente de todas partes del pueblo vino a despedirse, pero la atmósfera en la casa estaba pesada, como si algo invisible flotara en el aire. La vela que iluminaba su rostro parpadeaba violentamente, como si una corriente de viento soplara sobre ella, aunque la noche era completamente silenciosa. Algunos susurraban oraciones, otros solo se persignaban en silencio, pero todos sentíamos lo mismo. Algo no estaba bien, y entonces él llegó. Un jinete apareció en la entrada, vestido de charro negro, con un sombrero que ocultaba su rostro. Su caballo era igual de oscuro, con ojos que parecían brasas encendidas en la penumbra. Nadie dijo nada, nadie se movió. El aire se volvió gélido cuando el charro desmontó y avanzó hasta el ataúd. Cada paso suyo resonaba como un eco en la casa. Su presencia era abrumadora, sofocante. Algo dentro de mí me decía que no era un hombre común. Se detuvo frente al féretro y levantó una mano enguantada. Tocó la madera una vez. Un escalofrío recorrió a todos los presentes. Tocó una segunda vez. Sentí la piel erizarse en mi nuca. Y cuando tocó por tercera vez, una risa baja y gutural escapó de sus labios. No era una risa humana. Era algo más profundo, más antiguo. Algo que no pertenecía a este mundo. De pronto las velas se apagaron. La habitación entera quedó sumida en la oscuridad. Escuché murmullos aterrados, sollozos ahogados. Alguien empezó a rezar con voz temblorosa. Y entonces el charro habló. El aire. Trato está cumplido, dijo con una voz que retumbó en las paredes. Un viento helado recorrió la casa. Sentí como si algo invisible se deslizara entre nosotros, como si una sombra se filtrara por cada rincón. Hubo un susurro, algo ininteligible, un sonido seco, y luego silencio. Cuando las velas volvieron a encenderse solas, el charro ya no estaba. Nadie lo vio salir, nadie escuchó su caballo alejarse, pero todos sabíamos lo que había pasado. No era un hombre, nunca lo fue, y lo peor de todo, Sebio lo sabía. Al día siguiente enterramos a mi tío con el temor aún adherido a nuestros huesos, pero algo nos inquietó más que cualquier otra cosa. La tierra sobre su tumba nunca se asentó del todo, siempre parecía removida, como si algo hubiera entrado o salido de ahí. Y en las noches más oscuras, cuando el viento sopla con un silbido hueco entre los árboles, la gente aún murmura que ha visto a un charro de negro cabalgar por los caminos solitarios, con una risa seca que se pierde en la brisa. Dicen que sigue cumpliendo pactos, dicen que sigue buscando, y lo peor es que nadie sabe cuándo volverá por el próximo. Desde que tengo uso de razón, mi tío Eduardo le tuvo pavor a la muerte. No era solo el miedo natural que todos sentimos, sino algo más profundo, más arraigado. No quiero morirme, decía una y otra vez, casi como si fuera un rezo. Evitaba funerales, se alejaba de los hospitales e incluso se ponía pálido cada vez que pasábamos cerca del cementerio. Yo no me voy a ir fácil, repetía con una sonrisa tensa, y al final cumplió su palabra. Cuando falleció, nadie podía creerlo. Su salud era buena, su cuerpo fuerte, pero el destino no se lo pensó dos veces. Un ataque fulminante lo arrancó de este mundo en cuestión de segundos, rápido, inesperado, como si no le hubieran dado tiempo de prepararse. Tal vez en el fondo, él sabía que su hora se acercaba, pero lo que nunca imaginamos es que incluso después de muerto, seguiría resistiéndose a irse. El velorio transcurrió en un ambiente extraño. El aire se sentía denso, como si algo invisible flotara sobre nosotros. Las velas chisporroteaban sin motivo aparente y por momentos la luz parpadeaba sin razón. La abuela se persignaba cada pocos minutos, murmurando oraciones en voz baja. Pero lo más inquietante fue el ataúd. Desde el primer momento, algo en él se sentía fuera de lugar. Cuando llegó el momento de sacarlo de la casa, los hombres encargados de cargarlo se toparon con un problema inesperado. No podían levantarlo. No importaba cuántos lo intentaran. El ataúd parecía estar pegado al suelo, como si una fuerza invisible lo retuviera. Esto no es normal, murmuró uno de los hombres, secándose el sudor de la frente. El peso era absurdo, desproporcionado. Eduardo no era un hombre grande, y sin embargo, su ataúd parecía hecho de piedra.
Intentaron de nuevo. 6 hombres sudaban y gruñían, esforzándose por levantarlo, pero apenas lograron despegarlo del suelo. La familia empezó a murmurar entre sí. Nadie quería decirlo en voz alta, pero todos pensábamos lo mismo. Eduardo no quería irse. Finalmente, con gran esfuerzo, lograron sacarlo a la calle. Pero el problema no terminó ahí. El camino al panteón fue igual de extraño. A cada paso el ataúd parecía resistirse como si algo lo estuviera jalando de vuelta. La carreta en la que lo subieron rechinaba bajo su peso. Los caballos avanzaban con dificultad, resoplando nerviosos, como si sintieran algo que nosotros no podíamos ver. Al llegar al cementerio, el aire estaba más frío de lo normal. No había viento, pero las hojas de los árboles temblaban levemente, como si algo invisible se deslizara entre ellas. «No me gusta esto», dijo uno de los sepultureros. Y tenía razón. Apenas intentaron bajar el ataúd, la carreta se inclinó peligrosamente. Los hombres casi lo dejan caer. Era como si una fuerza oculta estuviera peleando por mantenerlo fuera de la tumba. Se necesitaron más hombres para moverlo hasta la fosa. El peso era sofocante. Algunos se detuvieron a mitad del camino jadeando, con las manos temblorosas. «Nunca había visto algo así», confesó uno de ellos con el rostro desencajado. En el ambiente flotaba una sensación de inquietud indescriptible, y cuando finalmente lograron colocarlo sobre la fosa, todos sentimos lo mismo, un alivio repentino, como si el aire se volviera más ligero. Pero entonces algo pasó. Apenas comenzaron a bajar el ataúd, un crujido resonó en el aire. No venía de la madera. Era un sonido más profundo, más denso, algo parecido a un lamento sordo, un quejido lejano. La abuela se cubrió la boca con las manos. Alguien murmuró una oración, y justo cuando el ataúd tocó el fondo de la fosa, la temperatura bajó de golpe. Un aliento helado recorrió nuestras nucas. Uno de los sepultureros dejó caer la pala. «¿Escucharon esos?», murmuró. Nadie respondió, pero lo que sí escuchamos fue el silencio. Un silencio profundo, sepulcral, que se extendió por el cementerio entero, como si el mundo entero contuviera el aliento. Con prisa empezaron a echar la tierra sobre el ataúd. No había palabras, solo manos temblorosas arrojando paladas de tierra a toda velocidad, como si quisieran terminar lo antes posible. La abuela rezaba sin parar. Algunos familiares se tomaban de las manos. Nadie se atrevía a hablar de lo que todos estábamos sintiendo. Cuando la última palada cayó sobre la tumba, un suspiro sutil flotó en el aire. No venía de ninguno de nosotros. Y entonces el peso en el ambiente desapareció, como si algo finalmente hubiera cedido. Esa noche, al llegar a casa, me encerré en mi habitación sin encender la luz. No quería pensar en lo que había pasado. No quería recordar el sonido del ataúd resistiéndose, ni el escalofrío que había sentido al escuchar ese último suspiro en el cementerio. Pero el destino tenía otros planes. Justo cuando estaba a punto de dormirme, mi teléfono vibró. Un mensaje sin remitente. No debieron traerme aquí. El miedo se apoderó de mí. Mi respiración se volvió pesada. Miré la pantalla, incapaz de moverme. Y entonces, la luz de mi cuarto parpadeó 3 veces. Mi corazón martillaba en mi pecho. El apayo pentelis. Teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje, esta vez con una sola palabra. No terminé. Y en ese momento supe que Eduardo seguía aquí. Trabajar en una funeraria nunca fue fácil, pero con el tiempo aprendes a ignorar el miedo. Te acostumbras a los silencios largos, a la soledad de la madrugada, al eco de tus propios pasos en los pasillos vacíos. Aprendes a convivir con la muerte, o al menos eso creía, hasta aquella noche. Eran casi las 3 de la mañana. Siempre dicen que esa es la hora muerta, y aunque nunca había creído en supersticiones, esa noche sentí algo diferente. La funeraria estaba en completo silencio, salvo por el zumbido de las luces fluorescentes y el ocasional crujido de la madera al enfriarse. Estaba terminando de revisar unos papeles cuando lo escuché por primera vez. Un sollozo débil, casi imperceptible. Me quedé quieto con el bolígrafo en el aire. Contuve la respiración agudizando el oído. Al principio pensé que era mi imaginación, pero entonces el llanto se hizo más claro. Era el llanto de una niña. Mi piel se erizó al instante. No había nadie más en la funeraria. El último velorio había terminado horas atrás y los empleados se habían ido. Solo quedaba un ataúd en la sala principal, listo para el entierro. Al día siguiente, tragué saliva y me puse de pie, avanzando con cautela por el pasillo. Los sollozos parecían venir de la sala donde descansaba el pequeño féretro blanco. No puede ser, susurré, pero el sonido estaba ahí, persistente, lleno de angustia. Cuando entré a la sala, el aire estaba más frío. Un escalofrío recorrió mi espalda. El féretro seguía ahí, inmutable, pero los sollozos no se detuvieron. Me acerqué lentamente. Cada paso se sentía más pesado, como si algo invisible tratara de impedirme avanzar. La vela sobre la mesita parpadeó de forma irregular. Tragué saliva y me incliné sobre el ataúd. El llanto venía de adentro. El corazón me golpeó el pecho.
Retrocedí un paso sintiendo la sangre helarse en mis venas. No podía ser posible. La niña había muerto. Su cuerpo estaba ahí. Lo habían revisado, lo habían preparado. Pero entonces un nuevo sonido me sacudió. Un golpe seco, como si algo dentro del ataúd se hubiera movido. Mis manos temblaban. No sabía qué hacer. Una parte de mí quería salir corriendo, pero otra, más profunda, me obligaba a quedarme. ¿Hay alguien ahí?, susurré con la voz quebrada. El silencio respondió, pero entonces lo vi. La tapa del ataúd vibró apenas 1 milímetro, pero lo suficiente para hacerme perder el aliento. No podía moverme, no podía pensar. Y luego lo peor, un susurro, apenas un murmullo escapando del féretro. Mamá. El terror se apoderó de mi cuerpo. Mi visión se nubló por el miedo. Un golpe más sacudió la tapa. Sentí mis piernas ceder, el aire escapando de mis pulmones. ¿Era posible? Podía estar viva, pero no había forma. Ella estaba muerta. Yo mismo lo había confirmado. Corrí fuera de la sala, el pánico latiendo en mi garganta. Busqué mi teléfono para llamar a alguien, pero mis manos temblaban tanto que casi lo dejé caer. Cuando por fin logré marcar, una sombra se movió por el rabillo del ojo. Me giré en seco. Ahí estaba, parada en el umbral de la sala, la silueta de una niña de cabellos largos y oscuros. Su vestido era blanco, sus pies descalzos. Su cabeza estaba inclinada con el cabello cubriéndole el rostro. Mis piernas se quedaron clavadas al suelo. Mi boca se abrió, pero ningún sonido salió de ella. La niña levantó el rostro. Su piel era pálida, demasiado pálida. Sus ojos, negros, vacíos, como 2 pozos sin fondo. ¿Dónde está mi mamá? Un grito desgarrador escapó de mi garganta mientras la figura se desvanecía frente a mis ojos, como si nunca hubiera estado ahí. Las luces parpadearon violentamente. Un trueno retumbó en el cielo, y entonces el llanto volvió. Esta vez, desde dentro del ataúd. Mi esposa llegó al amanecer. Me encontró sentado en el suelo, con la mirada perdida y la vela aún titilando. No recuerdo en qué momento me quedé ahí, pero el miedo seguía en mi cuerpo, como una segunda piel. Ella no preguntó, no hizo falta. Miró la sala, miró el ataúd y supo que algo no estaba bien. Sin decir una palabra, tomó una vela nueva y la encendió frente al féretro. Rezó con fervor, su voz firme, sin titubeos. Supe entonces que ella entendía algo que yo no, y entonces el aire se sintió más liviano. Los sollozos cesaron, la vela dejó de parpadear. Mi esposa cerró los ojos y suspiró. Ahora puede irse, susurró. El día del entierro, nadie más. Sintió nada extraño. No hubo más llantos, no hubo más golpes. La niña fue enterrada en paz, pero esa noche, justo cuando cerré la funeraria, sentí un escalofrío. Miré hacia el pasillo y ahí, en la penumbra, creí ver una sombra pequeña. No, estaba segura de si era mi mente jugándome una broma, hasta que la vela en la entrada parpadeó 3 veces. Cuando mi bisabuela falleció, toda la familia se reunió en la casa donde había vivido por más de 70 años. Era una casa antigua, de esas que crujen con el viento y guardan secretos en sus paredes. Durante generaciones fue el corazón de la familia, un refugio donde siempre había comida caliente y palabras de consuelo. Pero esa noche, la casa se sintió distinta, vacía, fría, como si algo faltara, o como si algo aún no quisiera irse. El velorio transcurrió en un silencio pesado. Los murmullos eran bajos, las oraciones se entrecortaban. La vela junto al ataúd titilaba de manera extraña, como si la brisa la tocara, aunque no había ninguna ventana abierta. Mi madre y mis tías intentaban mantenerse firmes, pero en sus rostros se reflejaba una angustia silenciosa, una sensación de que la despedida aún no estaba completa. Cuando llegó el momento de sacar el ataúd, la tensión se hizo palpable. 6 hombres, incluidos algunos primos y tíos, se reunieron para cargarlo, pero en cuanto intentaron moverlo, algo salió mal. El ataúd no se movió ni 1 centímetro. Está atascado, dijo uno de los primos, ajustando su agarre. Volvieron a intentarlo. Empujaron, jalaron, incluso revisaron si algo bloqueaba la puerta, pero nada. Era como si la madera estuviera pegada al suelo, como si una fuerza invisible lo mantuviera ahí. Un escalofrío recorrió la habitación. Mi madre, con el rostro pálido, murmuró: «No quiere irse». Los murmullos se intensificaron. Algunos intentaron buscar una explicación lógica. «Tal vez es el peso», sugirió uno de los hombres. «Tal vez la madera se expandió con la humedad», dijo otro. Pero en el fondo, todos sentíamos lo mismo. La bisabuela no quería dejar su casa. Intentaron nuevamente, con más fuerza, con más hombres. Y entonces la vela junto al ataúd se apagó de golpe. No hubo viento, no hubo movimiento. Simplemente se extinguió, dejando un rastro de humo que se disipó lentamente en el aire. Mi tía se cubrió la boca con la mano. Mi madre empezó a rezar. En ese momento la casa crujió. Un sonido profundo, como si las paredes respiraran. Sentí la piel erizarse en mi nuca. No podía ser una coincidencia. «Abuela»,
susurró mi madre, acercándose al ataúd con lágrimas en los ojos. Sabemos que esta es tu casa, sabemos que no quieres irte, pero ya es hora, tienes que descansar. El silencio fue absoluto, nadie se atrevió a moverse, y entonces lo impensable ocurrió. El ataúd, que momentos antes no podía moverse, se deslizó solo unos centímetros hacia adelante, sin que nadie lo tocara, sin que nadie hiciera fuerza. Un murmullo ahogado recorrió por la sala. Uno de mis primos dejó caer la gorra que llevaba en la mano. La bisabuela había respondido. Los hombres, ahora pálidos y con las manos temblorosas, volvieron a sujetar el ataúd. Esta vez se movió sin resistencia. Pasó por la puerta sin problema, como si nunca hubiera estado atascado. La vela, la misma que se había apagado antes, se encendió de nuevo sin que nadie la tocara. El aire en la casa se sintió distinto, más ligero, más cálido, como si una presencia hubiera dejado de aferrarse a nosotros. El resto del entierro transcurrió sin incidentes, pero en nuestros corazones quedó la certeza de que la bisabuela había estado ahí hasta el último momento. Y aunque su cuerpo fue enterrado, su espíritu, su esencia, siempre permanecería en esa casa. Esa noche, cuando nos despedíamos, miré una última vez hacia la puerta. Por un breve instante creí ver una sombra en la ventana, una figura familiar, de cabello recogido y mirada dulce. No sentí miedo, solo una extraña sensación de despedida. Parpadeé y ya no estaba, pero en mi mente quedó una última pregunta que me acompañó toda la vida. ¿Realmente la dejamos ir o sigue esperando el momento de regresar?